Listo, mi hermano. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tomar hoy algo que se llama la capellanía comunitaria. ¿Qué tiene la Listo. capellanía comunitaria? La capellanía comunitaria es como la base realmente de las capellanías en cuanto al trato con las personas de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes países. Todo lo que nosotros podemos ver pues como nuestros prójimos en diferentes lugares. Porque precisamente con algo que hemos luchado es con el trato que se le está dando al personal, de la manera que se está viendo a la persona, a aquellos que de pronto tienen la necesidad. No sé si usted de pronto ha tenido la oportunidad de escuchar, y lo vamos a decir a carta cabal así, el testimonio de que personas han sido maltratadas en las iglesias. No sé si algún día has tenido la oportunidad de escucharlos. Sí, o sea, lo terrible, lo más fuerte de Sí, todo esto, lo más fuerte de todo esto es que las personas o cada uno de nosotros tenemos muchos campos de acción donde estamos luchando fuerte por nuestra vida familiar, por nuestra vida económica. Y el único lugar donde uno puede descansar como con tranquilidad es la iglesia, el templo, la reunión, la coinonía, que es la amistad con los hermanos, el estar juntos. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente cuando vemos una situación como esta, donde no se puede tener paz prácticamente en el lugar que congregamos, pues le cuento que la situación se nos coloca muy fuerte. Y aunque la capellanía va enfocada a salir de las cuatro paredes, y en el buen sentido de la palabra, como nosotros lo decimos, lo que nosotros queremos dar y dejar como formación, como reconocimiento en la vida de las personas, es que los que tenemos al frente son personas víctimas de muchas situaciones. No pueden ser víctimas de nosotros. Y no los podemos convertir en víctimas del Evangelio, porque el Evangelio no es así. ¿Qué piensas tú acerca de esto, mi hermano? no, es así, mira que inclusive yo mismo cuando llegué a la iglesia en Acacias, que yo me convertí en Melgar, yo vivía hace mucho tiempo en Melgar, me convertí en una iglesia que se llama Manantial de Vida Eterna. Sí, Era una iglesia pues de más, como se dice, más moderna, ¿no? De lo que llamo muy moderno, ¿no? Pero entonces allí había como una comunión, ¿no? Que tú salías del servicio y, no, hermano, camina allí, nos tomamos un café, ta, ta, ta. sí, Llego yo a Casillas y pues el ambiente era totalmente diferente, ¿entiendes? sí, dentro de la Llegué misma yo, congregación. sí, el ambiente totalmente diferente, se percibía ya un ambiente diferente, o sea, que llegaba al nuevo y ni lo determinaban para nada, ¿entiendes? Como una apatía. Entonces, sí, una apatía y aquello que, no, que el celo y que el celo y papá. Entonces, sí, entonces yo dije, no, yo voy a buscar es otro lado. Y Sí, entonces ahí precisamente el Señor usó al pastor a través de la misma predicación, ¿no? Que usted aquí es para buscar de Dios, no está para que nadie lo mire o para que nadie lo cuchichee, nada. Usted tiene que tener sus convicciones con Dios, con su propia fe, tal. Y yo dije, pues, es verdad, ¿no? Y entonces y con el tiempo uno se encuentra ya en esa misma condición. ¿Entiendes? claro. Con el tiempo uno se encuentra de que ya uno no se importa con el que llegue de nuevo, güey, como que, ¿entiendes? Definitivamente sí. Sí, Pero, por ejemplo, usted entendió eh, eh, esta situación, ¿no? sí, Usted entendió esta situación y lo entendió bien, gracias a Dios. Quiere decir que usted es un hombre que maneja un liderazgo, que maneja algo que se llama la resiliencia, que es la capacidad de uno sobreponerse a las situaciones y darle solución. Es un hombre resiliente, pero no todos somos así. Recuerda que el apóstol Pablo hablaba de que si comer carne delante de los débiles en la fe era pecado, yo no como carne, decía el apóstol Pablo, porque hay personas que no soportan. Entonces, qué bueno, gracias a Dios saliste muy bien librado, mi hermano. Y me alegra muchísimo y pienso que por eso estás acá.
en esta formación precisamente porque hay un llamado al liderazgo. La capellanía la vamos a ver en tres fases, quizás sean tres clases o dos, pero en la primera vamos a ver algo que se llama encuentro creativo con mi cuerpo y vamos a hablar un poquito de la inteligencia emocional y vamos a hablar un poquito de la salud mental comunitaria. Hoy es necesario que tengas lápiz y papel porque vamos a hacer una actividad. Yo tomo notas aquí en un Word, Ah, aquí perfecto. Sí, en el pero puedes computador. dibujar en Word, ¿Cómo? puedes dibujar en Word. Ah, no, no. Necesito, para dibujar. Sí, sí, sí. Listo, Entonces ya. te doy el espacio. Vale. Listo. Eh, Ah, Listo, perfecto, mi listo. hermano. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una parte de comunidad y contextos sociales. Quizá lo vamos a poder ver ahorita y si no, pues lo vemos en la siguiente clase porque tenemos una segunda clase. En la parte del encuentro creativo con mi cuerpo para darle prácticamente la importancia a esta clase como tiene que ser. Entonces, vamos a hablar es cómo cómo me percibo como persona realmente, cómo creo que soy yo en mi apariencia física. Hoy vamos a hablar naturalmente de los choques que tenemos con nuestra apariencia física, ¿cierto? Vamos a autopercibirnos emocionalmente y vamos a saber que somos únicos y vamos a saber que somos originales, que nos parecemos a otros. Sí, señor, pero ni siquiera los gemelos emocionalmente son exactos, idénticos. Son idénticos en su fisionomía. Yo, por ejemplo, he conocido gemelos que pasando el tiempo uno sufre de depresión, pero el otro no. Como he conocido que uno sufre de depresión y el otro también. Está Pero el caso, el sí, caso de los siameses. No sé o si sea, los sí, siameses, unos siameses para que a la final uno decidió quería ser homosexual. no, que le gustaban los hombres. Sí, sí, O sí, sea, claro. eran siameses de dos hombres Sí, y de la cintura para abajo, tremendo. sí, sí, De sí. la cintura para abajo tenían un solo cuerpo Un y solo cuerpo. uno de ellos decidió ser homosexual. Sí, el homosexual, claro que sí. Y eso fue algo de conflicto porque el otro decía, no, Claro, y el yo no otro digo, quiero eso. y entonces, ahí cómo iban a hacer. Exactamente. Pero eso nos da a entender algo muy importante, mi hermano Rodrigo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente esas son las situaciones que se presentan. Entonces, nosotros somos tan originales como nuestra huella dactilar, tan originales como nuestra huella dactilar. Y vemos aquí, si cogemos un papel y lo arrugamos, aunque intentemos que vuelva a la originalidad, va a ser imposible. Quedará lleno de pequeñas arrugas imborrables que la harán único. A veces pensamos que los procesos son malucos. A veces pensamos que los procesos dañan y de hecho sí dañan, pero la persona que no sabe o que no tiene una orientación frente al proceso. Porque todas las marcas que nos ha dejado la vida, yo creo que son las que precisamente nos tienen aquí. Mi hermano, yo fui a aprender inglés con hambre, con un zapato no que estaba roto, sino al contrario, un zapato que tenía una puntilla que nunca se la encontramos. Y le dábamos hasta con un martillo y volvía a quedar 2 cuadras caminando y salía la puntilla. No sé, pero esa puntilla me hizo un callo en el pie. Y finalmente, pues me lastimaba el callo, pero no había tanto dolor. Finalmente no había tanto dolor. Hermano, a mí nunca se me ha olvidado eso, que yo iba a aprender inglés y llegaba a un lugar y quedaba pues la gente sorprendida porque a mí me iba muy bien. Entonces llegaba allá y los profe, what happened, my pastor? Hello, my friend, come on, come on.
Entonces, ellos salían a almorzar, había un receso, ellos salían a almorzar y yo me quedaba sentadito. Entonces ellos me decían, ¿ya fuiste a almorzar? Y yo le dije, sí, señor, yo ya fui a almorzar. Entonces ya ellos se dieron cuenta que no estaba yendo a almorzar. Y los profes, la sopita que traían, decían, pero yo te traje esta sopita para que por eso tú almorzaste de pronto muy temprano en tu casa. Allá llegué. ¿Qué pasa? Eso nos terminó haciendo únicos. Si yo te pregunto por cuántas cosas has pasado, pues entonces vamos a tener una clase de testimonio y no vamos a terminar. Porque Amén. donde estás, Rodrigo, de la manera que estás viviendo tu vida, mi hermano, yo no creo que haya sido fácil, porque esto no es fácil. Primero que todo, esto no es fácil. Entonces, los procesos nos hacen originales y nos hacen tener algo que se llama la marca personal. Tú has escuchado mucho acerca de la marca personal, ¿cierto? Que es Amén. una marca personal y que es una marca comercial como tal. Por ejemplo, nosotros tenemos una marca comercial ya institucional educativa que es ITEI. Y ya las personas reconocen, ah, ese es ITEI. Pero también tengo una marca personal que las personas, valga la redundancia, nos ven y dicen, ay, él es el profe Bocamer. Y hay personas que dicen, yo quiero estudiar con el profe, pero yo tengo una institución, sí, pero yo quiero estudiar es contigo. No, es que yo soy el administrador de la institución. Sí, pero tú vas a estar ahí, profe. Sí, claro. ¿Tú vas a ser docente? Sí. Cosas como esa. Entonces, cada uno de nosotros tiene una marca personal que viene a raíz de qué? De la experiencia que hemos vivido, de la formación que hemos tenido, de la trayectoria profesional, de nuestras habilidades y competencias y nuestro valor agregado, ¿cierto? Que es todo lo que hemos podido aprender. Por ejemplo, Rodrigo, aparte de ser docente de inglés, ¿qué más haces? ¿Qué más, a qué más te dedicas? Pues en este momento no estoy en el oficio de la enseñanza. En este momento estoy ¿A qué? en la cuestión de moderación de contenido de lo que aparece en las redes sociales. Ok, eso Pero, es, dime, señor, pero no, mucho dime. antes he hecho de muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Sí. Claro, ¿qué hay dentro de una marca personal? Primero, autoconocimiento y puesta en valor. ¿Qué significa esto? Si lo que yo tengo lo valoro como tal, o sufro del síndrome del impostor, que aunque teniendo los privilegios, creo que no los merezco. Porque esto pasa. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí muchas veces, por ejemplo, nos han enseñado esto que reconocer nuestros éxitos es algo es muy pretencioso. Es como decir, no, es demasiado pretencioso reconocer los éxitos, hermano. O sea, usted ya quiere dársela, usted quiere mostrarse, usted quiere estar por encima. Pero realmente es de la manera que yo reconozco el éxito. Porque hay gente que reconoce su éxito y se convierte en un mentor y le va muy bien. Reconoce su éxito y no es para pues menospreciar o ver de una manera despectiva a otros. No, él se convierte en un mentor. En este caso, nosotros nos estamos convirtiendo en mentores, ¿sí? Cuando hacemos la parte de docencia, de entrenamiento. Nosotros debemos reconocer que lo que tenemos en nuestras vidas realmente es algo importante, Rodrigo. ¿Sí me entiendes? No, no tenemos que esperar que otro nos diga que es importante, porque usted mismo lo dijo, yo no tengo que esperar que otro me cuchichee, yo no tengo que esperar que otro, coloquialmente como usted lo dice, sí, no tengo que esperar, no, yo vine fue a lo que vine. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros creemos que otras personas tienen realmente el poder de nosotros y si no nos validan lo que hacemos, nosotros nos derrumbamos. Entonces, ¿qué es realmente el autoconocimiento? Dice que es un proceso que va de adentro hacia afuera. Dice, se trata de encontrar lo diferente, lo relevante y lo especial que hay en ti para compartirlo con los demás. Es una aportación al valor. Para reconocer esto, debemos tener en cuenta qué es lo que nos mueve. ¿Qué te mueve a ti a hacer las cosas, Rodrigo? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? Pues, y en primer lugar, cuando uno
uno ya conoce el propósito de Dios en la vida de uno, ya es el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de uno, ¿no? Aunque, aunque uno cuando a veces no está haciendo lo que ya uno sabe que tiene que hacer y a veces está haciendo uno otras cosas, siempre está ahí en la mente, ¿no? Como que debo procurar que lo que yo haga, el propósito de Dios de alguna manera se esté cumpliendo, ¿no? Como que ahí es cuando viene la vocación, ¿no? La vocación, porque Dios cuando, Exactamente. de hecho, en portugués, llamado se dice vocación. Y ahí yo, Sí, realmente es el término original, entiende, vocación. yo en portugués le encontré un poco más de sentido a lo que nosotros normalmente llamamos, decimos llamado, el llamado de Dios. Claro. En portugués se dice vocación. Ah, a vocación de La, Deus. la vocación de Ezequiel, la vocación de fulano, del llamado de fulano. Y ahí entendí yo, oye, tiene una conexión tremenda porque el propósito de Dios tiene que ver con una vocación. Claro, por eso es que ser pastor, algunos luchan porque sea una profesión y siempre las leyes lo han relacionado. Bueno, puede que se convierta en profesión, ¿cierto? Cuando es un teólogo, pero en sí es una vocación. Es una vocación Es una y si vocación. tú quieres llamarlo profesión, da para llamarlo profesión, si tú quieres, depende como tú lo veas, ¿no? Así, Exactamente. así como un profesor se dedica en su profesión a formar alumnos en matemáticas, en Ujú. ciencia, lo que sea, un pastor, su profesión es formar gente en el ámbito espiritual, en su carácter, en su psicología, en su relación con Dios, ¿no? Pienso yo desde mi Claro, punto de vista, ¿no? claro. Pero recordemos también que ser docente es una vocación. Ajá. Hasta ser médico es una vocación, pero hay profesionales, hay médicos que son profesionales, no tienen vocación, pero son profesionales en lo que hacen. Hay Ajá. docentes que no tienen la vocación, pero son profesionales en lo que hacen. Es que en qué se basa la vocación, precisamente en la paciencia, en la resiliencia, en la estrategia, en el esperar de que algo suceda. Entonces, cuando una persona fácilmente deja el trabajo y dice, no, pues que no era su vocación. Y hay una diferencia entre vocación y profesión y la podemos encontrar los dos significados. Yo también considero que el pastor es un profesional en lo que hace, con su experiencia, porque el pastor ahora estudia también, se fortalece. Yo en mi caso, ahora no soy un pastor, pero en este momento soy un teólogo, soy un profesional, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero yo tengo un llamado a la vocación, yo también soy predicador. Y en el momento de que alguien me llama y dice, bueno, usted es predicador por vocación y es teólogo por profesión, porque la teología se define como una ciencia, pero el pastorado como el llamado. Entonces sí tiene mucho entrelazado y parece que se hablara de una cosa como de la otra en un momento. ¿Qué es lo que te paraliza frente a las cosas, Rodrigo? ¿Qué te paraliza que usted dice, esto me detiene, no me deja avanzar? El no hacer la voluntad de Dios, el no obedecer a Dios. Perfecto. Eso nos, lo voy a decir coloquialmente, eso nos fusila a todos. El no hacer como Dios quiere que haga. Sí, Esa es la perfecto. realidad. ¿Cuáles son los valores que piensas que, después que hemos visto ética, ¿no? ¿Cuáles son los valores que son más, que afloran más en usted? Que usted puede decir inmediatamente, estos valores afloran en mi vida. O también principios. Yo diría que como la responsabilidad, ¿no? Como Importante. el valor de la palabra, ¿no? Que incluye muchas cosas, que si yo digo, yo estoy ahí a esa hora, yo trato de estar ahí a esa hora, ¿no? O que si yo doy una palabra, eh, yo en lo posible trato de cumplir esa palabra porque fue como esos principios, ¿no? Sí, Que recibí pues más que todo de familia, de un padre muy, que aunque no era cristiano, no es cristiano,
es una persona con un código de valores sociales, ¿no? Importantísimo. Sí, Porque es muy, que precisamente los valores es un sistema. En el sistema social se fortalece el código y nosotros nacemos con el código que va directo a nuestra conciencia, el juez de lo bueno y lo malo, y sí, que sabemos que hay conciencia hipersensibles, ¿cierto? Aquella que a veces no soporta y termina cometiendo actos muy fuertes. La sensible, que es la que naturalmente nosotros manejamos, pero también existen las corruptas, los que ya, después de asesinar tanto, de violar tanto, ya se convierte en placer. Entonces es una conciencia corrupta o cauterizada, como dice la palabra del Señor. Perfecto. Esto es algo muy importante. Vamos a hacer una pequeña actividad después de decirle que uno cuando identifica eh, los valores que tiene, lo que ha aprendido, lo que es capaz de hacer, cuando ayuda a los demás, con pasión, sin esperar nada a cambio. Y cuando es capaz de reconocer sus propios errores y por ende sus propios éxitos. Hermano, el hombre que reconoce sus propios errores para mejorarlos y que reconoce perdón, sus éxitos para inspirar a otros, le cuento que es un hombre que está formado y no está formado de cualquier manera. Porque usted, si yo le digo que no solamente es una formación académica, porque usted sabe claramente que la formación académica a veces produce un egocentrismo, un orgullo, una petulancia muy fuerte en el profesional. Como usted puede ver, a veces uno llega a un banco, llega a cualquier lugar y los profesionales atienden mal. No, señor, ¿qué necesita? ¿Por qué? O sea, ya no hay a veces ni los buenos días, ya no existe la cordialidad, la sensibilidad. Y aunque no está perdida del todo, pero sí está en vía de extinción. Eso es algo bastante complicado. Pero le decía, cuando nosotros tenemos experiencia personal, formación, trayectoria profesional, habilidades, competencia, valor agregado y lo reconocemos que podemos inspirar a otro, es algo maravilloso, mi hermano. Vamos por aquí entonces. Hoy vamos a hacer algo importantísimo. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Bendito Dios, lo que está aquí. Entonces, la actividad la vamos a hacer aquí los dos. Bendito Dios. Y es hablar un poquito de su biografía. Un poquito. Yo le pongo que puedes escribir en el cuaderno unos dos, tres renglones. Pero viene algo bien importante, hermano. Te vas a dibujar hoy. amén. Vas a dibujar, vas, como de la manera que tú te auto percibes fisionómicamente, te vas a dibujar. Por ejemplo, a mí me colocan a dibujar y yo inmediatamente dibujo un gordito. Sí, o sea, porque es que yo me autopercibí, ¿sí me entiende? Y Sí, aunque estar gordito no es salud, ¿sí me entiende? Pero es mi contextura, ¿sí me entiende? ajá. Y voy hasta donde mi contextura me lo permita. No pretendo ser delgado, perfilado como Rodrigo, porque voy a tratar de destruir mi cuerpo y voy a tener que hacerme algunas cirugías. Voy a tener que quedarme con mis cachetes y saber que hay gracia de Dios en mi vida y que donde hay un gordito también hay felicidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a escribir unos tres rengloncitos, bendito Dios de eso, vas a hacer tu retrato. Pero la descripción es lo físico. La parte de la biografía, vas a hacer Sí. y te vas a escribir físicamente y vas a escribir, aparte allí, cómo es tu reacción de tu tono de voz frente a las situaciones que enfrentas. Y de pasos, escribes tres valores con los que tú naturalmente te presentas, con que la gente puede percibirte a ti. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, te voy a dar un espaciecito y tú me dices, Bueno, ahí, profe, ahí ya. donde dice biografía, ¿qué hago? Pues ahí vas a colocar un poquito de quién eres tú. ¿Sí me entiendes? Ok. Pero esta biografía no van a ser datos personales, sino esta biografía va a ser, por ejemplo, en este caso, porque ya tus datos personales
los conozco, los tengo aquí. Pero más bien tu biografía va a ser, yo te pregunto quién es Rodrigo, tú me vas a decir, bueno, Rodrigo es un hombre amable, Rodrigo es una persona profesional. ¿Sí ven? Vamos a darle un cambio a tu biografía porque pues, no es la primera vez que nos estamos charlando, ¿no? ¿Qué puedo encontrar cuando yo veo a Rodrigo? Vale, vamos a hacerle ese cambio ahí. Te doy el espacecito, tú me dices entonces, Rodrigo, yo me quedo acá. Tú me dirás, ya, profe, o estoy listo para las preguntas, ¿vale? ¿Cómo van ya no los golpes de la vida, sino los golpes de la pared? Ah, no, ya no lo escucho. Ah, ok. Listo. Bueno, vale, Rodrigo, ¿podrías compartirme entonces lo que has escrito? ¿Se lo leo o se lo muestro? Primero el retrato. No sé si lo alcances a ver ahí. A ver, no, perfecto. ¿Sí lo Caramba. ves? Sí, tienes una pose como de rock and roll de los años 60. ¿Te gusta lo clásico, Rodrigo? Eh, ¿O eres sí, más... no, lo normalito, ¿no? Sí, eso es lo clásico, lo que Sí, naturalmente... con lo que uno creció, ¿no? Eso de los 80, 90, ¿no? Claro, claro, Eso sí, sí. sí, sí. Sí, se te nota en cómo hiciste tu dibujo. Bueno, vale, entonces vas a... ¿Qué te digo yo? Bueno, compárteme lo que... Ok, yo soy un niño porque aunque este viejo hombre exterior se va consumiendo, no obstante ese niño interior cada día aflora más, ¿no? Y yo tengo mucho de ese niño que creció por allá en lejanías meta, en el campo. No sé si tú te pasa igual o no sé si a todo el mundo le pasa igual, pero en mí hay mucho de ese niño, no sé si a ti te pasa igual. Cordialmente le puedo decir que sí. Yo, por ejemplo, de hecho, soy una persona que mis hijos están grandes y yo he sido un hombre que he manejado la autoridad, las pautas de crianza con mis hijos. Pero cuando no es ese momento de corregir, de exhortar, ellos son muy pequeñitos. ¿Y por qué razón? Porque es que el niño está dentro de mí. Para yo poder decirle quién es la mamachita de la casa, mi hija que tiene 21 años. ¿Me entiendes? Sí, entonces yo de hecho que me ha tocado trabajar bastante en eso porque quería quedarme por allá como en los 15 como en los 20 y entonces pues a la final eso tampoco, hay veces que no coopera mucho, ¿no? Hay veces, como tú dices, tiene que tú tomar el lugar de papá o de, bueno, el rol que tengas, porque luché mucho con la inmadurez y Sí, sí, sí. además que yo crecí mucho en esos ambientes de gente obrero, ¿no?
de ¿Tú obrero. eres llanero? ¿Tú eres Sí, llanero como llanero, tal? Ok, llanero, pero yo me fui muy adolescente de la casa, ok. entonces crecí realmente, uno a los 15 años está creciendo No, todavía, claro. 14 15 años no está creciendo. Y, y crecí en esos ambientes de obreros, ¿no? Yo fui raspachín, yo raspé hoja de coca. Raspachín de los Entonces, cocaleros. sí, y aquellos ambientes es de gente que la mayoría de las veces no tienen carácter, ¿entiendes? No tienen, y no estoy menospreciando a nadie, ¿no? Solo estoy viendo las cosas desde una realidad cruda, ¿no? Claro. Digámoslo así. Estoy tomando nota de lo que me dice Rodrigo, por si me ves Sí, de pronto que bajo la cara a escribir, es porque estoy tranquilo. tomando. Entonces, gente de a veces sin carácter, sin ningún tipo de formación a veces de nada, ¿no? Ni de, entonces ahí el machacho es el que sea más grosero, el que sea más prostituto, el que hable más de mujeres, el que sea más, el que cuente los chistes más, bueno. Entonces yo hasta mis 19 años eh, estuve en ese ambiente. Yo a mis 20 años yo era una cosa sin forma, yo no tenía valor ni por la familia, ni por Dios, ni por mí mismo. eh, eh, Totalmente deformado. Deformado. Ya fue cuando me fui para el ejército, aunque bien en el fondo estaba como eso de niño, ¿no? De donde venía yo, ¿no? Eso de que, de, porque yo de niño fui a veces a cultos, de hecho yo leí alguna vez la Biblia, o sea, aquellas historias y todo eso, entonces había algo ahí, ¿no? De querer también salir, algún día salir adelante, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya me fui para el ejército, allí ya me empecé a relacionar con más gente de diferentes niveles, de diferentes, entonces yo ya quise como hacer algo, ¿no? Claro, claro. Y ahí me fui para Melgar y ya quise empezar a estudiar, yo no había ido había hecho hasta séptimo, y ahí me tocó empezar a validar que el bachillerato, a ya buscar, ¿no? Yo dije, no, quiero aprender cosas, quiero aprender que por lo menos a manejar un computador, aprender otro idioma, porque me sentía muy pequeño en ese mundo tan, ¿entiendes? Porque Mano, allá en eso es ese algo mundo, tremendo lo que usted está diciendo, sí, ¿sabes por qué? sí, Porque yo vi en los idiomas algo parecido. Continúe tranquilo. porque en donde estaba antes, todo el mundo era igual, o sea, no Sí, había ninguna diferencia, todo el mundo era igual, y entonces no existía como eso de las diferencias de los niveles, de nada, ¿entiendes? sí, Pero ya me encuentro en un mundo donde sí se necesitaba uno ser representado por algún conocimiento, por alguna profesión o por algo, ¿entiendes? Entré en una depresión bastante tremenda, sí. en una depresión, pero en medio de esa depresión yo busqué superarme, ¿no? Claro, Eh, claro. entonces busqué que aprender inglés y que sistemas y a investigar por mi cuenta, ¿no? Muchas cosas de conocimiento general, ¿no? Sí, claro. Que siempre es muy importante uno tener conocimiento de muchas cosas, de que historia, que cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces, ahí me ha servido bastante de lo poco que he podido aprender. Sí, En algún momento me ha abierto puertas para, para desempeñarme en algunas cosas. súper, Sí. súper. Ahí está, tenemos a Rodrigo con su autorretrato y un poco de su biografía. En cuanto ya así como a lo personal, a mi trato, digámoslo así, en lo social, al comienzo soy un poco cerrado, un poco tímido al comienzo, no soy muy así abierto, pero ya después que hago confianza con la gente, ya
soy abierto, que un chiste, que una broma o Sí, sí, sí. que ya de manera sana, ¿no? Claro, Sí, porque lo que pasa es que tú eres una persona que le gusta hacer el reconocimiento de territorio, saber dónde está, cuáles son las correcto. personas con las que puedes decir, qué no puedes decir. Bueno, que no decimos cosas del otro mundo, ni grosería, ni nada por el estilo, yo eso lo entiendo claramente. A lo que voy es, ¿de qué tema podemos hablar? De que no vayamos a invadir de pronto la privacidad o vamos a chocar contra la fe, la filosofía, el pensamiento de otra persona. ¿Cómo reaccionas tú frente a las situaciones difíciles? ¿Tu tono de voz es arriba, Ah, es bajo, es en tranquilo? esa área también me ha tocado trabajar bastante porque tengo bueno, no voy a decir tengo, sino voy a hablar en pasado como para ponerle más, ¿entiendes? Porque mi carácter, pienso yo que por herencia, en parte por parte de mi mamá, mi abuela era una persona muy sensible. Mi abuelita, Ajá, la mamá de mi mamá, era una persona muy sensible. Ella por cualquier cosa lloraba. Era una persona muy noble, ¿no? Y tengo por el otro lado a la familia de mi papá, que son boyacenses, que mi papá es un tipo bastante guapo, de los tipos guapos que yo he conocido en esta tierra, a ese señor. ¿Entiendes? Se metía en un corral con una sí, vaca sí. brava y la vaca tenía que echar para atrás. ¿Entiendes? Ajá. Y era un tipo que todo el mundo lo Se crió en el apreciaba. llano, Sí, todo el como mundo, Boyaco creo en el llano. sí, y era un tipo que todo el mundo lo aprecia, pero cuando se le mete el capeta, Sí, ese señor, ese señor reacciona ya después o sea, cuando le sube la sangre a la cabeza, es cosa seria. caramba. O sea, se le prende, se le enfrenta a otro a machete o a cuchillo o como le toque. Qué bueno, qué bueno. Eso- Entonces, y para el trabajo ese señor salía con el alba y regresaba con el ocaso. ¿Entiendes? Totalmente. Es una cosa impresionante. Y así le tocó desde niño, desde los 5 años, creo que ya salía a trabajar. Entonces tengo como esos dos contrastes, ¿no? Esos dos contrastes están en mí, esa sensibilidad de que cualquier cosa me afecta, cualquier Sí, cosa emocionalmente me puede afectar, me puede entristecer, me puede frustrar, pero sí, tengo aquella otra de las reacciones en el momento que me pueden llevar a hablar en un momento imprudentemente, al subir el tono, sí. ¿entiendes? Entonces es eso ahí que con lo que yo lucho para poder equilibrar como esos dos contrastes en mi vida. No, súper. ¿Sabes, Rodrigo? Esta actividad, como tú lo puedes ver, es una actividad muy sencilla, pero es muy hermosa. O sea, es mi autopercepción, cómo me percibo. Porque el problema que estamos viviendo ahora y en la vida cristiana, o podríamos decir en el contexto, en el ámbito cristiano, es que, por ejemplo, el pastor, el ministro, el hermano de la iglesia, le da pena, miedo a autopercibirse. Pero aquí viene lo más fuerte, le da ahora como cristiano pena reconocer sus propios errores. O Perdón, él, perdón, pastor. sí, Eh, Sucede mucho con aquellos predicadores de la sana doctrina, pues obviamente la sana sí, doctrina hay que predicarla, ¿no? sí, claro. Pero que se autodenominan ellos mismos predicadores de la sana doctrina, ¿no? De la ultra, Sí, mega, sí, sana señor. doctrina, que ellos mismos tienen que presentarse como un ser perfecto. Y entonces entran en unas batallas, ellos mismos viven en unas batallas eternas porque el ser humano en sí mismo no se puede perfeccionar. Definitivamente. Y otra, algo que a nosotros nos enseñaron, porque te acuerdo cuando estaba hablando de tu papá que decía que el hombre, sí, cuando entraba el capeta era fuerte, que yo dije, qué bueno, o sea, lo dije no, qué bueno por eso, sino
Qué bueno que uno reconozca de que viene de descendencia de familias temperamentales, temperamentos coléricos, Sí, como señor. también de familias nobles, que ya su temperamento ha sido moldeado por la nobleza y entonces podemos hablar ya del carácter y de la personalidad noble de alguien. Por ejemplo, yo estoy seguro que a nosotros nos enseñaron, y lo digo cabalmente, a ser perfectos. Y fue donde nos frustramos, cuando nos dimos cuenta que teníamos debilidades todavía. Y uno hablaba con otra persona y le decía, no, claro que yo no tengo esas debilidades. Señor, usted está mal, hermano. Y uno lucha y dice, uy, Dios mío, y hágale, hermano. Cuando era más fácil reconocer las debilidades, porque la Biblia lo dice claramente, para que el débil, ahora diga el débil, fuerte soy. Pero sí, esa ultraderecha cristiana, muy buena de por cierto, en el sentido de la santidad, de la búsqueda, de enseñarlo. Pero como todo, humanamente fallamos, porque yo pertenecía a ella. Humanamente fallamos cuando nos sobreponemos y decimos que prácticamente somos inmunes ante ciertas situaciones. Cuando no es que seamos inmunes, sino que es que bajo el poder de Dios, bajo el sello del Espíritu Santo, bajo la palabra, nos podemos sobreponer a esas situaciones, a esa tentación, que siempre que se piensa en tentación, se cree que son mujeres. No, hay otras tentaciones muy fuertes. Hay otras tentaciones como el dinero, hay otras tentaciones como la fama. ¿Sí Que me de entienden? hecho, perdón, pastor, que de hecho Sí, antes de llegar allá, antes de llegar a un adulterio, a una sí. fornicación, se abrió otra grieta que de No, claro. repente ni siquiera nada tenía que ver con aquello. La Como, finalidad fue ese acto, digamos, y fue precisamente porque se abrió un espacio. Se abrió un espacio, pero por ejemplo, el reconocer que uno está débil frente a cierto tipo de personas, pues ahí es donde se prenden las alarmas. Pero creerse fuerte y quedarse allí es lo que puede pasar, lo que puede ocurrir. Yo vengo de procesos muy fuertes que al día de hoy puedo decir, Señor, gracias, pero no voy a decir, conmigo no se puede. Y si lo digo confiado en Dios, pero no alardeando es lo que quiero decir. No alardeo de las cosas. ¿Por qué razón? Porque yo sé que Dios es poderoso. Sí, Señor, no vamos a perder, vamos a quitar el poder a Dios y menos en nosotros mismos. Pero las ocasiones y las oportunidades, decían por ahí coloquialmente, son las que hacen al ladrón, la oportunidad. Entonces, ¿a qué vamos nosotros con todo esto? Autopercibirme. ¿Quién soy? Uno, para presentarme delante de Dios y buscar la fortaleza de mis debilidades y para entender a otros. Porque es que a nosotros nos enseñaron, lo voy a decir así, a asesinar. ¿Cómo? Al caído caerle. No le hable, no se le acerque, no esto, no lo otro. Cuando el Señor me manda prácticamente a que lo restaure con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Aunque hay una parte que no se debe obviar, que es cuando ya la persona no quiere, cuando la persona no acepta, cuando la persona se ha desligado totalmente y ya busques hacerte daño. Bueno, aún así, me aparto de ella, pero lo que no me aparto es de la oración por ella y de la búsqueda de Dios por ella, ¿cierto? De estar prestándole, de aún así, atención en un momento de dificultad. Porque ya cuando la persona pues te quiere llevar a otras cosas, pues bueno, ya no podemos estar allí. Pero autopercibirnos es lo que nos da la oportunidad y entramos en una riqueza grande dentro de la palabra de Dios. ¿Y cuál es, hermano? Poder decir, caramba, yo sí tengo debilidades, pero soy fuerte en Dios. No busco ocasión y cuando mi hermano tenga una debilidad, pues sabe que tengo que no tolerarle la debilidad como tal, sino enseñarlo, instarlo por la palabra, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y esa palabra mansedumbre
No sé si puedes buscar el término ahí, mansedumbre, un momentico en tu computador, si logras, Claro que sí. o lo Vamos a busco acá. buscarlo ahí. No, Vamos a buscarlo en el diccionario normalmente para ver la generalidad de de ese contenido de la palabra, de ese significado. mansedumbre. Esto, mira que yo cuando recién llegué al Evangelio, pues claro, pues, me metí en ese rol de que el celo y todo eso, ¿no? Porque a uno de hecho allá en la iglesia donde yo me congregaba, de hecho el pastor decía, si usted ve el pecado, denuncie, ¿eh? Denuncia el Sí, 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 pecado sí. y esas cosas Sí, así, sí, ¿no? sí. Entonces yo me metí en ese rol y como yo creí que yo era un tipo responsable, que era un tipo de palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo, cualquier cosa yo cobraba, ¿eh? Uy. Sí, sí, yo cobraba, no, pero venga, usted dijo que era a esta hora y que venga, usted se comprometió y qué pasó, Sí, sí, sí. usted y hasta con mi familia, eso, yo me volví ¿entiendes? Claro, claro, claro. Y, y que entonces el Señor me agarró, gracias a Dios. Ahí nos vamos viendo. Me llevó a una experiencia de la cual no quiero volver, Ay, Dios. pero le agradezco a Dios que me llevó. Bendito Jesús. Donde mi carácter fue revelado delante de Dios, donde mi vida quedó desnuda delante de Dios. Y lo que yo creí ¿Qué eras? que yo era o que yo merecía o que yo había hecho por Dios o que... No, eso no quedó nada. Santo. Lo único que quedó allí fue expuesto un, un, una alma merecedora del infierno, Cuanto más nos merecedora acercamos, más desnudos del nos sentimos. infierno, Santo Dios. sin ninguna autoridad, sin ningún derecho de reclamarle a nadie nada, Sí, y donde la humillación delante de Dios fue la única salida a ese hueco. eso. Reconocer mi condición y pedir a Dios misericordia. Exactamente. Eso es Eso poderosísimo, fue, hermano. después de yo salir de ahí, ahí es donde viene la misericordia. Saliste cristiano, hermano. Misericordia, misericordia. Sí, Ah, que alguien hizo, uy, no, esa persona necesita ayuda, esa persona necesita oración. exactamente. Uy, no, que mire, uy, no, debe estar pasando mal, debe estar pasando difícil. Exactamente. Toca ayudarle. La sensibilidad. Uy, fue tremendo. Poderoso, hermano. Fue, fue una bendición. Fue una bendición. Claro, En claro su, que sí. ahora fue una bendición. Claro, claro. En su momento fue un despropósito que yo no entendía. O sea, no tenía ni forma, ni cabeza, ni razón de ser. O sea, si yo había sido tan bueno porque si yo había sido tan bueno porque me habían colocado ahí. Dijo Job, de oídas te había oído, Sí, pero ahora mis ojos te ven. eso es extremadamente maravilloso, mi hermano. No, me alegra mucho que estemos en esta actividad porque como puedes ver, estamos trayendo, ¿no? A nuestra mesa de trabajo a colación todo esto que nos sirve para los hermanos que nos están escuchando. Por ejemplo, que aquí hay un pastor de mucha experiencia que es el pastor Pablo Quijano, que perteneció a la misión por muchos años y hoy tiene una gran responsabilidad porque tiene pues su propia misión. Dios lo llamó a eso y Dios lo ha bendecido. Y de hecho él va a escuchar esta clase. Es un hombre que ha pasado por múltiples procesos, como el perder su primera esposa, si no estoy mal. O sea, pasar por situaciones tremendas. Creo que también una niña tuvo que enfrentar un cáncer muy fuerte. Y como usted lo ve, por aquí lo hemos visto, Amén. parado en la raya, predicando, ¿se me entiende? Haciendo la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque es cuando nos autopercibimos eso, o sea, podemos pasar por muchas cosas que son dolorosas, que en su momento uno no puede decir que es fuerte, es misericordia. ¿Sí es misericordia? Porque dice, ahora diga el débil, fuerte soy. Ahora diga el débil, fuerte soy. Ni siquiera ahora el débil es fuerte. No, diga fuerte soy. ¿Para qué razón? Para cuando lo pronuncie, venga esa ayuda. Amén. ¿Buscaste misericordia? No, ¿cuál era la que quería? Mansedumbre. Mansedumbre. Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento y por el comportamiento de otro. Ahora mire, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, no importa el comportamiento que haya tenido el otro. No estamos para juzgarlos, para irarnos, hermano, usted porque pecó, no. Estamos realmente para exhortarlos y que no es ofenderlos, que es hablarle con amor y con autoridad. ¿Se me entiende? Pero nada más vemos en el término, tomando un poquitico de él nada más, vemos lo importante que es no resentirse por el comportamiento de otro, sino saber de que esos son comportamientos de debilidad y que como usted lo decía, esa persona lo que necesita es ayuda, orientación, directriz. Por ejemplo, yo lo digo, en la iglesia a nosotros nos formaron bajo la oración, pero faltaba algo, la formación en la palabra como tal, no de leerla y predicarla solamente, sino de escudriñarla, entenderla e interpretarla, hermano. Cuando usted interpreta, no es como cuando lee. O sea, una lectura exhaustiva y usted puede interpretar la palabra de Dios con la regla básica de la Biblia, que la Biblia se interpreta con la Biblia, no con mis prejuicios ni los prejuicios de otros, no con la misma palabra, que es una revelación progresiva. Hay personas que dicen, no, pero es que en Proverbios dice tal cosa y lo dice allí. ¿Y cómo que Juan dice eso? Pero si vamos, son versículos paralelos. Y si nos profundizamos, vemos que aquí, de aquí a acá lo que hubo fue un desarrollo, no un cambio, un desarrollo. Porque la revelación no se entregó toda de una vez. Se fue revelando a través de 15 siglos y después organizándose. Con respecto a lo que se dice de la interpretación de la Biblia a través de nuestros prejuicios, es algo tremendo porque muchas veces el predicador dice, es que es esto lo que Dios quiere, Sí, ¿no? Y mete y bota a Dios ahí en la mitad, ¿entiendes? sin Pero saber si muchas es lo que veces, Dios quiere. pero muchas veces no es el Dios de arriba, no es el Dios de la Biblia, sino un Dios que nosotros creamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sí, ¿Por qué? Porque no nos hemos convertido a imagen y semejanza de Dios, sino que formamos un Dios a mi imagen y a mi semejanza, y ese es el que yo predico. No, porque es que esto es lo que a Dios le gusta. sí, Y Dios, y mete a Dios, pero es ese Dios que nosotros hemos formado, como tú dices, a través de nuestros prejuicios. sí, Y eso lo he analizado yo bastante. Y de hecho, es algo de que yo cuando tengo la oportunidad de predicar, me cuido de realmente que el Dios que yo voy a predicar es el del cielo, el de la sí. Biblia, no ese Dios que tengo yo por dentro, o sea, el Dios que tengo yo en mi carácter, El que me he creado. el que me he creado. Entonces, es de algo que yo sí le digo, y Señor, ayúdame, que yo sí, que sean 5 palabras, pero que sea esa leche sin adulterar, como dice Pedro. Que sean 10 minuticos, que sean 15 minuticos, pero que sea verdad, o sea, que yo no salga ahí con como dicen vulgarmente, un chorrero de babas, Sí, arrastrando a gente, no, denuncie que cada quien tiene que denunciar es su propio pecado delante de Dios, delante de si tiene que sí, ir al señor. pastor, pero uno va detrás de los demás Buscando buscándole patas para allá al que el eso, gato que no tiene. No, buscando, no, claro, y no estamos como jueces. uy, La Biblia dice que estamos como restauradores. Pablo le encargó a Timoteo que fuera celoso de la sana doctrina, de predicarla, de enseñarla.
de cuidar el testimonio. Y, por ejemplo, yo siempre he estado, ¿cómo lo podríamos decir? Difiero cuando no hay formación. Porque cuando no hay formación del cristiano, yo siempre digo, ¿dónde está la formación del recién convertido? ¿Sí me entiende? Para explicarle qué fue lo que hizo. ¿Dónde está la formación de el catecúmeno, el que está preparándose para el bautismo? ¿Dónde está la formación del que se está preparando para el líder y la siguiente formación del líder como tal? Y así, ¿dónde está la formación del pastor? Porque es que si nosotros no nos formamos bajo la palabra de Dios, de verdad, nos formamos bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios principios. Y es allí donde nace el sectarismo. Y es lo que el capellán hace. El sectarismo y ahí la herejía. O Ya, sea, ya desde que está en el sectarismo, ya la herejía está ahí. Ya inmediatamente entraron. Y muy bien, claro, la herejía y la falsa doctrina. Esto es algo bastante fuerte. Aquí tenemos una diapositiva que dice inteligencia emocional y nosotros tenemos tres tipos de inteligencias, pues que se pueden ser visibles, que es la racional, cuando hablamos de la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para realizar trabajos, para eh, a través de nuestro intelecto y nuestra motricidad fina y gruesa, poder ser deportistas, poder tener una profesión, poder realizar un oficio, un arte. El aprender a manejar un computador es inteligencia racional. El estar en la universidad y entender la ciencia es inteligencia racional, ¿cierto? Pero el entender mi comportamiento, mi vida social, el comportamiento con los demás, poder entender realmente cómo percibirme, eso no lo hace todo el mundo, mi hermano, y a todos los que me están escuchando en diferido. ¿Por qué razón? Porque es por esto que tenemos buenos profesionales y malas personas, como lo decimos coloquialmente, para que me entiendan. Tenemos buenos profesionales con un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque racionalmente yo puedo convertirme en una estrella, pero si emocionalmente no lo hago, si no me autopercibo y no soy capaz de vivir para servir, de conocer mi vocación, autopercibirme y todo lo que hemos hablado, si no soy capaz de esto, mi hermano, la profesión me está valiendo mucho. Porque así tenemos esposos maltratadores, porque así tenemos, bueno, tantas problemáticas sociales hoy, ¿cierto? Por la falta de hacer uso de la inteligencia emocional. Y a veces como cristianos decimos, no es que Dios me va a ayudar. No, Dios te ayuda, pero cuando entiendes quién es Dios. Y como usted lo decía, no es el Dios que usted se creó. O queremos obligar a que Dios haga cosas con nuestro mal comportamiento. Dios sí apoya visión, pero lo que no apoya son esos malos comportamientos y esos malos caracteres que no quieren reconocerse. Aquí hay una frase más social que espiritual, dice, el éxito depende de la inteligencia emocional, porque estamos hablando ya de la parte social, pero nosotros lo entendemos claramente, que proviene de Dios. La tercera inteligencia es la inteligencia espiritual, con la cual podemos percibir a Dios y con la cual nosotros podemos superar procesos como el dolor, las pérdidas, que sí son el dolor, y todo aquello que a veces me impide tener una paz, una tranquilidad espiritual. Entonces, cuando alguien se conecta por el espíritu, tenga la plena seguridad de que su pensamiento, ese río del pensamiento se va a calmar. Y esas emociones que no tienen control, le van a encontrar sentido. Es importante, por ejemplo, porque las personas en la iglesia tienen los cambios más, con más frecuencia, son más frecuentes los cambios de las personas que van a la iglesia que de los que van al psicólogo o al psiquiatra. Porque se le trabaja y se forma una dependencia. Aunque hay muchos programas que han tenido éxito. Yo he trabajado con programas sociales que han tenido mucho éxito en la parte psicológica, pero aún así han tenido que recurrir a la parte espiritual. Inteligencia emocional, ¿qué es? Lo que sientes, lo que haces. Tu autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La habilidad de reconocer e identificar las emociones en ti mismo, así como el origen.
Qué bueno es identificar las emociones. ¿Cómo? Caramba, estoy enojado. Y como estoy enojado, tengo que respirar. No voy a contestar porque estoy enojado y cuando estoy enojado digo cosas. ¿Cierto? Eso es autoconciencia, es autopercepción también. Autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Todo lo que tiene que ver con la capacidad de controlar impulso y retrasar la recompensa inmediata. ¿Qué es la recompensa inmediata? La reacción inmediata. Es como cuando al niño le dicen, usted es un bobito, y le dice, usted también es bobito. ¿Ve? Cuando cualquier cosa, usted es un mal profesional, usted también, ¿usted qué viene a decir? No, usted es un mal profesional. Cara, tranquilo. Contar, como decimos por ahí, hasta 10 para no cometer tantas atrocidades que muy seguramente la conciencia después nos va a atacar, aunque digamos que no. Entonces, en la autoconciencia está el autocontrol, está la empatía, la habilidad para conectar emociones con las emociones de otras personas. ¿Sí me entiende? Cuando alguien está triste, cuando alguien está preocupado, la capacidad. La empatía es como colocarse en los zapatos de los demás, es una forma, la forma más práctica de entenderla, tratar de sentir lo que otro siente. Pero no lo vamos a hacer si no hemos enfrentado procesos también. En la parte de la empatía tenemos las habilidades sociales. ¿Qué hacen las habilidades sociales? La capacidad que nos da de relacionarnos con los demás, claro, de gestionar conflictos. ¿Qué es la gestión de conflicto? Pues precisamente cuando hay tensiones, problemas, conflictos, poder ser mediadores. De nuestra parte evitarlos y por otra parte controlarlo. Teoría de Daniel Goleman que habla de las inteligencias. Hay inteligencia artística, inteligencia matemática, inteligencia espacial, y eso es algo que el hombre maneja. Y aunque social, científicamente se ha hecho este descubrimiento, pues yo sé, y usted sabe que hay mucho más a lo que no se le puede descubrir, pero que está en nuestras vidas, porque Dios nos hizo no perfectos, pero sí nos hizo de la manera que ninguno pudiera crear a un humano. Hay algunos que ya ya clonaron ovejas, y bueno, y podrían clonar hasta un humano, quizás lo lleguen a hacer, pero no van a poner clonar espíritus, conciencia, porque acuérdese que la diferencia es que nosotros tenemos razón entre los animales y nosotros. Somos seres racionales. Somos animales también. Tenemos impulso animal, terrenal y diabólico, si no lo controlamos. Pero hay algo que sí es bastante importante y lo debemos tener en cuenta. Que autopercibirnos es a tener autoconciencia, reconocer emociones, tener autocontrol, controlarlas, tener empatía, poder conectar con las emociones de otro y poder gestionar conflictos, situaciones y salir victorioso de esto. Aunque todas las veces no se puede salir victorioso como quisiéramos, pero al menos evitar una situación. ¿Qué le parece la actividad, Rodrigo? Esa actividad fue precisamente para esto, para poder llegar a este punto. No, súper interesante. De hecho, este tema me gusta a mí bastante porque a raíz de eso que te conté, de ese proceso, yo duré una semana en una cama sin voluntad ni para tomar baño, ni para nada, ¿entiendes? Terminé en psiquiatría, fue así, en ese tono, ¿entiendes? Fue una cosa tremenda, Sí, donde sí, el Señor me llevó a reconocer precisamente todas esas cosas de emociones y psicología, y, y fue una bendición. claro, Entonces ahí donde me interesé mucho por esta cuestión de la inteligencia emocional, de las emociones, de cómo afecta estas cosas en la vida, ¿no? sí, Y, y me formularon una cantidad de pastas, eso mantenía yo ahí todo zombie ahí. Entonces, y yo ya era cristiano, ¿entiendes? claro, Entonces yo dije, no, esto no puede ser, o sea, no puede ser que yo como cristiano tenga que recurrir a unas pastas para poder controlar mis emociones. Eso claro, no claro. puede ser. Cualquiera te puede decir, ¿usted por qué fue? ¿Por qué permitió ir para allá? Usted no tenía que ir.
Mire, hermano, Dios permite que pasen muchas cosas para uno poder ser de verdad el apoyo de una persona. ¿Sí me entiende? Hay cosas que nosotros tenemos que vivir y otras que nos las buscamos también, ¿no? Eso sí. Pero aún de las que tenemos que vivir y de las que nos hemos buscado quizás alguna vez en la vida, pues hace parte de la experiencia, de la trayectoria. Sí, que al final los que amamos a Dios, que sea porque nos la buscamos o porque nos las puso Dios, todo obra para bien, ¿no? Sí, todas las cosas A ayudan la a bien. final, si hay un arrepentimiento y nos volvemos a Dios, Dios coge todo eso Claro, y lo, y lo forma lo usa a su para una favor. bendición. Perfecto. Me alegra mucho. Mire que, bueno, pues yo por eso nunca desprecio dar la clase así sea a un solo alumno. No porque yo sé que esta clase la van a ver 20, 30, 40, 50. Y cuando la montemos a YouTube va a tener cualquier cantidad de vistas. Aunque estas están en privado. Pero yo sé que muchas personas que están viendo aquí la clase, pues están conectados como si estuvieran con nosotros acá en plataforma. ¿Cómo mejorar la inteligencia emocional? Conciencia de uno mismo. Importante, o sea, lo que uno debe hacer por uno mismo. Hay personas que mantienen un diario, ¿cierto? Para ir escribiendo las cosas que van pasando y viendo la mejoría. No hay necesidad de llegar hasta allá, realmente, si no la tenemos. Pero yo, por ejemplo, realicé todas estas actividades para poder traerle a ustedes, digamos, una completa mentoría de esta clase, realmente. Además, de un momento a otro yo empecé a llevar un diario de todas las cosas que yo quería hacer y escribí por mucho tiempo. Y créeme que eso están haciendo un libro, que más adelante, pues, cuando se dé la hora también, porque no es por escribir un libro, es porque realmente sea útil. Y si no, pues lo dejamos ahí. Dice, contar a la cuenta hasta tres antes de reaccionar. En la conciencia de uno mismo, o sea, conscientemente, si sientes que tienes mucha alteración, pues cuenta hasta tres antes de reaccionar. Lo dijimos con anterioridad. En la autorregulación, es cuando uno se percibe y dice qué valores tengo, cómo está mi código de ética. El código de ética es cómo está mi sistema de conducta con los valores. Sé crítico y acepta tus errores. Relájate y practica profe, Relájate y practica el, mi mindfulness. eso, mindfulness. Eso es conciencia. Mindfulness. Uh-huh. Mindfulness, que es conciencia, ¿no? Que es practicar la parte de la conciencia. ¿Qué es practicar la conciencia? Cuando llego a conciencia, yo no hubiera cancelado esa clase cuando Rodrigo estaba ahí. ¿Sí o no? Porque sí, yo he aprendido a darle clase a una sola persona, Rodrigo, y he aprendido a grabar la clase, como si lo estuviera todos. Sí, porque sé lo que va a pasar después. La motivación. ¿Cómo está la motivación del trabajo? Acostumbrarse a ver el lado positivo. ¿Qué es el lado positivo? Pues el lado positivo de las cosas. En el trabajo pasan muchas situaciones, pero ¿de dónde es que viene la formación? Pues de todas esas situaciones que a veces son incontrolables, que no tienen ni pie ni cabeza, sí, ni pie ni cabeza. De ahí viene la formación. Es más, si no nos hubiera pasado todas estas cosas, Rodrigo, no estuviéramos aquí. ¿Qué nos Es, motiva, es más, señor? si, no, si a mí no me hubiera pasado todo esto, Dios no lo quiera, hasta en el infierno estaría. Exactamente. Ay, imagínese usted hasta dónde puede llegar. Hasta, sí, porque antes de yo ser cristiano, el enemigo a mí me hizo muchos atentados. Y a mí me perseguía un espíritu de muerte, que fue de hecho una de las razones por las cuales llegué también al Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, la cosa era seria. ¿Entiendes? O sea, Sí, claro, no, es que la era seria. cuestión es a difficult situation, my friend, definitivamente. Sí. No, así es, así es. Eh, Poder estar en esta clase contigo, Rodrigo, es tan productivo porque podemos brindarle a los demás hoy. Hoy hicimos las clases los dos. Hoy estuvimos dos docentes en esta clase, impartiéndolo. ¿Por qué razón? Porque, bueno,
podemos conectar de esa manera. Yo le he hablado que la empatía era colocarse en los zapatos de los demás, ¿cierto? Prestar atención en lo que evidencia una persona en su lenguaje corporal. O sea, cuando una persona está triste, rara vez se puede esconder. Por ejemplo, yo fui un maestro en esconder mi tristeza y mis situaciones, pero fui afectado poderosamente también por eso, por no hablar, por no decir, por no buscar ayuda. Es el miedo muchas veces, no poder contarle a la familia porque no, pues, no vas a recibir un apoyo, sino que vas a recibir el juzgamiento, que es el que uno menos quiere en un momento. Que le digan las cosas, sí, pero es que juzgar es señalar y rematar. En la parte de la destreza, responder a los sentimientos. Hombre, cuando una persona tiene necesidad, qué bueno responder a esa necesidad. A veces solamente es un abrazo, a veces solamente es hacer una oración. A veces fallamos cuando le decimos vamos a orar por ti. ¿Qué nos impide hacer la oración? Ahí cierra tus ojos, venga, ven acá, y te va a su Padre en nombre de Jesús. Te pido que lo bendigas, que ore. Aquí mismo, en la calle, donde sea. Todavía podemos hacerlo. Y si no, de verdad, voy a grabarte un audio, pero que sea real. Grábale ese audio con esa oración que tanto la necesita. La destreza social, que también está llevada a habilidades sociales, está muy de la mano, aprender a resolver conflictos y comunicarte mejor. Darle a los demás lo que le corresponde. El elogiar el trabajo de los demás, sabiéndolo hacer en su tiempo y con quién, porque a veces hay personas que no le podemos dar un poquito más de ese elogio, porque en vez de fortalecerlo hacemos daño. Pero si al menos gracias por tu trabajo, gracias por tu trabajo, que Dios te bendiga. Muy amable. Gracias por tus servicios. Fueron de muy alto valor sus servicios, fueron un aporte de muy alto valor. Así que muchísimas gracias. Estamos hablando de cómo mejorar la inteligencia espiritual. Aquí vamos a ver ya algo que es la salud mental comunitaria. Hablamos de nosotros como personas, ¿no? Individualmente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues a contagiar a todo lo que está a nuestro alrededor como capellanes de nuestra salud mental y de todo lo que hemos vivido, cómo aportarle a ellos salud mental. Salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También nos ayuda a determinar cómo manejar el estrés, relacionarnos con otras personas y tomar decisiones. Todo esto en una calma, en una tranquilidad, en una buena conciencia. Si lo llevamos a la comunidad, bueno, vemos que la comunidad es un conjunto de individuos que tiene en común diversos elementos como el territorio en el que habitan, tareas, labores, roles, idiomas o religión. Por eso se habla de comunidad cristiana, por eso se habla de comunidad indígena, ¿cierto? Y el capellán va a tener que enfrentarse, lo digo así, a múltiples retos en diferentes comunidades. Porque donde hay personas naturales, créame que siempre vamos a tener problemas. Vamos a tener choques. Oiga, pastor, y le cuento Dime. que en el área donde yo estoy en este momento, en una empresa donde trabajo, es un desafío total porque además que la gente allí eh, se ve la necesidad tan tremenda que hay en esta juventud. La mayoría que trabajan allá son Sí, jóvenes. Una gran mayoría de ellos son desviados en su sexualidad. caramba. Y la empresa tiene una política que en cierta forma aquello de la inclusión, en cierta manera, depende de cómo tú lo veas, tiene su lado bueno. Si tú lo ves desde la inclusión de la discapacidad, la inclusión Sí. bueno, inclusive aquellas personas que son desviadas sexuales tienen derecho a un empleo, tienen derecho a Sí, ser claro. tratados, tienen derecho a ser tratados bien. Con O la sea, eso no es dignidad de, sí, humana. humana, no que porque usted es homosexual lo va a tratar con los pies. Pero también está aquello de que el evangelio es muy limitado. O sea, que si yo llego, tengo que tener mucha sabiduría para poder testificar, ¿entiendes? O sea, no puedo llegar abiertamente a hablar del evangelio porque para mí se me constituye en un problema.
claro, ¿entiende? Se me puede convertir hasta en una agresión contra la otra persona. que Entonces, sí, entonces para mí es un desafío donde uno dice, uy, señor, o sea, además de que las personas tienen la necesidad, son cerrados al evangelio y muchos de ellos son enemigos del evangelio, literal, o claro. sea, enemigos, Odian al evangelio y al evangélico. sí, ¿entiende? Entonces uno dice, uy, señor, tenga misericordia porque, ¿cómo hacer? ¿Entiende? ¿Cómo? O sea, tremendo, tremendo. Claro, y es algo, por ejemplo, si ve que ya cuando hablamos de comunidad, entonces se nos agranda la situación, el problema. Sí, Por ejemplo, la salud mental comunitaria tiene un objetivo muy grande, mire, es un objetivo individual porque comienza pues con cada persona, pero desde toda población de un territorio. Requiere una metodología de trabajo concreta. Debemos saber cómo realmente vamos a intervenir esa comunidad en la salud mental. El capellán debe apoyarse de los profesionales. Hoy tenemos profesionales cristianos, sociólogos, psicólogos, gente que ha reaccionado muy bien y que ha podido hacer esa transición en su carrera, ¿sí o no? Pues hoy tenemos la teología, hoy, ahí existe una teología humanista, ¿sí? Una teología contraria, una teología dogmática. Bueno, existen varias teologías. La psicología es una sola también, pero se puede desarrollar también de acuerdo a los principios de cada persona. Y, por ejemplo, ir de la mano con los profesionales para intervenir en una comunidad sería buenísimo, porque el capellán es un consejero. Sí, claro que sí, va a ayudar muchísimo. Con la palabra del Señor basta. Claro que sí, pero no debemos dejar a un lado las herramientas, lo que Dios nos ha permitido tener, porque es Él que ha permitido que tengamos una profesión, que esa persona use la profesión para esto. Dice que implica compartir tareas, intenciones con otros recursos del propio territorio. Y debemos, ahí, pues dentro de todos estos objetivos hay sanitarios, sociales, laborales, instituciones de diversa eh, índole. Esto lo dice Homer SF. Es- Este hombre tiene este pensamiento en cuanto a la salud comunitaria. Miren que son procesos dentro de la comunidad que nosotros podemos empezar a orientar. O sea, el capellán no puede llegar a un lugar sin ética y sin conocimientos comunitarios, porque entonces va a llegar de una manera tradicional pensando que tiene al frente la iglesia. Y pues de hecho la iglesia está bajo una autoridad, ¿cierto? Y que a veces hay pastores que usan muy bien la autoridad como hay otros que la mal usan. Pero el capellán sí no puede sortear eso. Por ejemplo, preguntas orientadoras para seleccionar una comunidad de su territorio. Vamos a saber, llegamos a un territorio, vamos a saber qué diagnóstico tenemos de la comunidad, cuál sería el estado de salud mental de la comunidad. Eso lo vamos a ver en el trato, el comportamiento, en todo lo que se ve a simple vista. ¿Cuáles podrían ser los factores de mayor responsabilidad en la afectación de la salud mental? ¿Cuál puede ser? De pronto viene el maltrato, hay un cacique, viene el maltrato porque de pronto hay un jefe maltratador, acosador. ¿De dónde viene? ¿Por qué la gente está alterada y su salud mental está como en déficit? ¿Qué se está haciendo para atender o mitigar los problemas identificados por parte del sector sanitario o de la misma comunidad, otros sectores, en saneamiento básico, en los problemas identificados en todo, en la salud mental? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué organismo está por allí presente? ¿Qué organismo territorial? Alcaldías, gobernaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, todas estas entidades. ¿Qué les podríamos proponer a ellos? Si de pronto no conocen el problema como capellanes, ¿qué podíamos proponerles? ¿Qué les podíamos presentar? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos de eso? Bueno, finalmente lo que nosotros esperamos es que Dios haga una obra maravillosa, ¿no? Pero que Eh, aparte las personas puedan tener salud, ¿cierto? Brigadas de salud, puedan tener atención, puedan tener reconocimiento, bueno, tantas cosas. Dime, Rodrigo. mira que ahí, en el ambiente donde yo estoy, ¿no? Sí, En el ambiente laboral, pues que es el ambiente que prácticamente uno permanece, ¿no?
casi la Sí, mayor tiempo. También es un desafío con respecto a la psicología porque allí tenemos psicólogo, tenemos médico y humanamente un bienestar humano. sí. Tenemos hasta spa, Oh, qué bien. cosas de juegos, médico, psicólogo, a la hora que usted necesite uno ahí va a estar. Pero Sí, ¿qué pasa? Como ya te decía, la política aquella de la inclusión, pero mal orientada, ¿no? O sea, la inclusión del sí, mundo. Que el psicólogo tiene que regirse a unos parámetros ya según esto de la salud mundial. sí. De la Que OMS. eso, ya que es una psicología ya distorsionada. O sea, una Sí. psicología, pero a la manera ya del enemigo, Humanista. humanista, que sigue siendo psicología, pero ya contrario a la psicología que de Dios, ¿no? Al principio bíblico. Al principio bíblico, que hay gente, hay evangélicos que dicen, no, es que cuento de psicología, que aquí no, psicología nada que. Sí, sí, Cuando Dios trata es con la psicología claro. del creyente, Lo que no ¿entiendes? entienden es qué significa la palabra psicología. Exactamente, si una de Porque las sea así, el mejor cosas, psicólogo es Dios. si con lo que primero viene Dios a tratar es con la psicología de uno, Claro. pero ¿qué pasa? Que ya es allí en aquel ambiente de que no, sea como tú quieres, o sea, Sí. no te limites, sé La inclusión, sí, señor. sé tan idéntico como tú mismo, ¿entiendes? Que nadie te limite a ser como tú quieres, como tú eres. Y eso van tipos en falda, tipos ¿Así? maqui. Sí, o sea, es una cosa, ¿Ya o estás sea, enfrentando esa situación? sí, pero obviamente Ok. yo, yo he sido prudente hasta cierta forma y cobarde en otra, ¿entiendes? Sí, 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 No, lo entiendo. es una cosa No, que si claro. tuvieras son tipos, vea, No, claro. con barba, maquillados y en falda, o con vestido. Claro. Y tenemos que respetarles, ¿no? Laboralmente su Obvio inclusión. que, que uno ya tiene que empezar a testificar ya con una, ya de otra forma, ¿no? O sea, con su testimonio Sí. vivido, que si de repente hay una conversa y como que cada quien está dando su punto de vista, yo ya doy mi punto de vista ya desde un punto de vista cristiano, pero teniendo cuidado de no ser escalado, de que no llegue a ser escalado, ¿entiendes? Porque de hecho estos días hace poco despidieron a un compañero pentecostal, Ay, caramba, no supo el ¿sí? hombre No, el hombre, sostenerse, porque es que, pues no estoy juzgando, ¿no? Pero denigrándote. el pentecostal es un poco más radical, ¿entiendes? El pentecostal unicitario. Sí. Él es un poco más radical, más de que, no, ¿entiendes? Entonces él llegó ahí y que una señora ahí que se cambió el nombre y que ya no se llamaba Juana, sino que llamaba Michael, que yo no sé qué cosas, ¿entiendes? Entonces él dijo, no, ¿qué cuento de Michael? Es Juliana y punto. Y a mí nada, ella, nada. Fuera. Cuando yo no le puedo decir ni Juliana ni Michael, yo le puedo decir eh, por el apellido o ¿Sí? compañero, o bueno, como sea. De O otra forma decirle, que, bueno, cómo te puedo llamar? ¿Cómo te puedo llamar entonces? sí, o Finalmente. inclusive uno no puede usar ni siquiera un nombre para referirse a la Sí. persona, Use ¿entiendes? un pronombre. Pronombre, o bueno, alguna forma de que la persona no se vaya o simplemente hola, buenos días, yo no necesito llamarlo por el nombre para saludarlo o para pedirle un favor. Sí, Hola, ¿cómo amaneciste? Ya. claro. Y, y el hombre, no, que es fulana y ya, a mí no me vengan con ese cuento, que no sé qué. Ahí lo escalaron y le metieron acoso sexual. Santo Cristo bendito. Y salió por acosador sexual. Imagínate esa cuestión. Ahí Y, no me y, diga. y lo echaron. Entonces, es tremendo porque, pero en cierta manera Se- me ha servido en la forma de aprender a relacionarme un poco más con esos ambientes, de bajar un poco como esos prejuicios que a veces uno sí. tiene. No, pues tenemos que, aunque no lo aceptamos, pues
tenemos que vivir porque ahí está, ahí es nuestro sitio de trabajo. Yo me pregunto, por ejemplo, si llega un travesti a la iglesia, entonces, ¿cómo hacemos? Claro, y de hecho como yo me crié en aquellos ambientes del campo, de que Machistas. machista Sí, señor. y hasta con una vaina de miedo, literal, Sí, claro. hay sí literal fobia, Sí, sí, sí. Así, literal fobia que, el campo como que lo reduce a eso muy sí. fuerte. Entonces yo, gracias a aquel ambiente, me he liberado un poco de aquellas cosas y ya como que tengo más libertad de relacionarme con aquellas personas, que eso es algo muy bueno para mí, Sí, ¿entiendes? sí, De no tener tanto prejuicio y poder uno tener la posibilidad de acercarse a una persona desde el punto de vista de la amistad, sí, ¿entiendes? Que ya puedo tener una conversación con una persona así, sin ningún prejuicio, ¿entiendes? O sea, exactamente. no lo veo diferente a O un sea, borracho, no respetándolo como persona, como sin persona, importar cómo se perciba, cómo se autoperciba él. exactamente, o sea, Claro, como un ser humano y tener la oportunidad de recibir la ayuda de una persona de esta en un momento de estar ahí que no saber qué hacer y esta como, persona llegar y ofrecerme una ayuda con amor, claro, ¿entiendes? Y uno ver que detrás de todo hay un humano, ¿entiendes? comprendo Y porque pues a mí me pasa igual. Yo he tenido la oportunidad de poder en mi profesión y vas trabajando con partes como del bienestar familiar. He tenido la oportunidad y pues yo miro allí que hay un humano, reconozco su condición y aunque no la acepto como hace el hermano, pero personalmente no lo hago, pero no lo puedo hacer público porque por las leyes que hoy existen que me pueden llevar a una situación judicial muy fuerte. Y yo digo, ¿dónde claro, está Dios? Ahí. Soy yo el que no he aprendido a que Dios es el que realiza todo tipo de procesos y yo tengo que manejar mi prudencia y no dejar caer mi fe, claro que sí. mis principios. Caramba, Rodrigo, estás. Pero bueno, me alegra mucho que te sobrepongas y que te esté formando como capellán. Yo creo que en las clases anteriores no lograste ver esta capellanía, ¿cierto? ¿O sería que sí? No, No te pues siempre acuerdas. no recuerdo, pero siempre se aprende algo, Sí, sí, no, sí. siempre Y como cada que clase es como el tiene mensaje que se un prepara. enfoque especial, ¿no? Sí, como la prédica que se prepara para el domingo y se predica dos veces, aunque sea la misma, no sale igual. Aquí Edward Rodríguez Yuta habla del papel de la religiosidad. Mira lo que dice. Se lo voy a leer textualmente para no desaprovechar nada de lo que tengo aquí escrito. La fe en un orden superior puede ejercer un papel protector en los determinantes sociales de la salud en tres formas. Como la fe juega un papel importante para la salud. En la pandemia, la OMS abre un espacio a la religiosidad, lo llaman ellos así, ¿cierto? A la parte religiosa como parte de la salud mental. ¿Cómo te parece? En primer lugar, porque otorga un sentido de valor moral como persona moral. O sea, tener una fe es tener una moral dirigida. En segundo lugar, por la pertenencia a una comunidad de fe que ejerce apoyo. O sea, estar en un lugar de fe, en una comunidad cristiana, se tiene el apoyo de las personas. Por ejemplo, el pastor. Hay gente que dice, llega a su pastor y se sana. Seguro, hay gente que llega a su pastor y no porque el pastor sea Dios, no. Es lo que emocionalmente le produce a su pastor. Espiritualmente el referente que es. En tercer lugar, el ejercicio de una buena espiritualidad puede llevar a una vida con hábitos saludables y ayudar a pensar saludablemente, hermano. ¿Qué te parece? No, una bendición. Una bendición. Entonces, sentido moral, pertenencia a una comunidad, apoyo psicológico, moral, espiritual. Y bueno, el ejercicio de la buena espiritualidad lleva un pensamiento saludable. Pablo lo dice claramente, lo dice en todo el esplendor de la palabra. Nos habla a renovarnos en el Espíritu Santo para que nuestro pensamiento sea diferente.
Y bueno, Rodrigo, gracias por participar con nosotros de esta clase, mi hermano. No, gracias a usted, pastor. Muy buena la clase, Sí, esta es una clase una bendición. importante, importante, como todas, cada módulo es Y un sabe, misterio hermoso. sí, y sabe que en las iglesias se debería enfocar mucho este tema. Este tema es Claro, muy importante y es un tema que de repente no se toca mucho, ¿no? Inclusive y es sencillo, hay iglesias que la psicología la ven como el enemigo, ¿no? como el diablo, claro. Como el diablo y predican contra la psicología. Sí, Dicen que el evangelio no es psicología. claro. Como le digo, lo que pasa es que, como cuando un día yo le dije a alguien que las políticas de Jesús eran políticas muy, me acuerdo el término que utilicé, radicales. Y uno me dijo, no, es que Jesús no es político, hermano. ¿Usted cómo va a comparar a Jesús con un político? Y yo le dije, no, comencemos porque los políticos que vemos no son políticos. Porque la palabra política realmente es la fuerza de un pensamiento estructurado en el bien de la comunidad. Y es la ciencia que estudia un pensamiento estructurado en el bien de la comunidad, ¿cierto? Como estamos hablando de capellanía comunitaria. Lo que pasa es que los politiqueros cambiaron eso y le llaman política, pero eso no es. Cuando yo digo que en mi institución hay unas políticas, no es porque tengo un político, no, hay unas reglas Se degrada el valor de las del cosas. término. Ujú. Y De, yo creo que precisamente la capacitación, todo esto de la teología y la capellanía, basado en los principios bíblicos, ¿no? claro, Como lo hacemos nosotros, sí, nos lleva a eso, ¿no? Como a recuperar la esencia del significado de cada cosa también, ¿no? sí, claro, así es. Bueno, mi amigo Rodrigo, llegamos a la parte final de esta clase. Creo que fue una clase muy provechosa para los dos, para quienes nos van a ver. Amén. Logramos sobreponernos al sonido de la construcción. Ya están almorzando, ¿eh? Yo creo que sí. Ay, y bueno, meu querido, muito obrigado con você, Obrigado, pastor. realmente. ¿Cuándo viene por aquí por Bogotá? Sí, yo creo que no, no demoro, pero estoy pensando salir de unos compromisos y voy para Bogotá porque voy a estar más o menos un mes en Bogotá para poder realizar ciertas labores. Ah, bueno, pues por aquí nos estaremos viendo Pero entonces, con la claro que ayuda de sí, mi Dios. hermano. Vamos por ese capuchino. Pues mi hermano, tú comenzaste orando, termine orando, complete su trabajo hoy. Amén. Vamos a Amén. darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, más una vez nos colocamos delante de tu presencia, Señor. Ahora para darte gracias por este momento que hemos tenido, Señor, en el estudio de la palabra, Señor, reflexionando, aprendiendo, Señor, acerca de la obra, Señor, de la evangelización, de la esencia del Evangelio, de la obra del Espíritu Santo, Señor, con este propósito de evangelizar el mundo, Señor, aunque quizás nuestra capacidad sea limitada, Dios mío, por temor, por ignorancia, por lo que sea, por negligencia, Dios mío, que podamos, aunque sea, Dios mío, con nuestro testimonio, Dios mío, con nuestra forma de hablar, nuestra postura frente a las diferentes situaciones, donde las personas puedan ver reflejada nuestra reacción, nuestra forma de pensar, de actuar, Señor, allí ellos puedan percibir tu gloria a través de nuestras vidas y de una u otra manera ellos se puedan sentir inspirados, Dios mío, para poder alcanzar esa paz que ellos vean reflejado, esa alegría que ellos vean en nuestras vidas. Señor, aún con los pequeños detalles, Dios mío, que podamos nosotros tener en nuestro día a día, allí donde nosotros nos movemos, trabajamos, actuamos. Señor, ayúdanos siempre para poder llevar a cabo la consigna de parte del cielo, Señor. Amén, Señor. Gracias. Amén, amén.
Gracias, pastor. Dios le Vale, bendiga. Ha no, sido, hermano. me Adiós siento, primeramente a usted. me siento tocado esta mañana por la presencia de Dios. Sí, sí, yo también, Sí. hermano. Le cuento que, como le digo, cuando le escribí, pensé que de pronto iba a estar ocupadito. Como todos no podían asistir, me estaban escribiendo y había la construcción. Entonces dije, bueno, si Rodrigo dice que sí, haremos la clase con Rodrigo. Claro, Rodrigo, ¿sabes por qué? Porque pues esta capellanía, esto es de Dios, todo esto es de Dios porque no nos estamos yendo fuera de los parámetros. A veces encerramos el Evangelio tanto y nos olvidamos que el Evangelio comenzó siendo social, cuidando viudas, enfermos. Comenzó siendo social. Nosotros fuimos lo que poco a poco nos fuimos sectarizando y la sociedad nos fue reduciendo también. Pero tenemos una ley de libertad religiosa, ley 133 de 1994, y realmente tenemos el beneficio de Dios para esto. Entonces, vamos a animarnos a continuar con este proceso y con todo. Un placer estar contigo aquí, Rodrigo. Amén, pastor. Está pendiente esa reunión cuando Sí, venga aquí señor. a... Tenemos que hablar de muchas cosas acá. Sí, señor. Hoy me di cuenta que sí. Vamos a compartir mucho. Vale, pastor. Un abrazo, Rodrigo. Vale, Dios te Bendiciones. bendiga. Amén. Feliz día.